Gloria sea al Señor. Amén. Bendito sea tu nombre. Vamos a orar para recibir la palabra. Le pido que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Amén. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Y hoy vemos tu misericordia sobre nuestras vidas al permitirnos llegar hoy a este culto, Señor, para adorar y glorificar tu santo nombre y agradecer todo lo que has hecho para con nosotros. Principalmente, Señor, que gozamos de esta salvación tan gloriosa, tan maravillosa, ganada por Cristo en la cruz del Calvario. Señor, te ruego que obres en nosotros para ser agradecidos como tú lo mereces. Padre, obra en nuestros corazones, Señor. Quita toda ingratitud de nosotros y permítenos, Señor, conocer tu palabra hoy. Que nuestro corazón esté receptivo a tu palabra, Señor. Obra en él. También ilumina los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que vamos a ver el día de hoy, Señor. Y Padre, te rogamos que Cristo sea glorificado. Te lo pedimos todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Pues la cita es precisamente el salmo que leyó el hermano, el Salmo 22. Vamos a regresar un poquito a la serie de los salmos, buscando ser alimentados un poquito más de la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces nos quedamos en el Salmo 21 la última vez, así que vamos a iniciar en el Salmo 22, y me impresiona cuando abro este salmo y lo empiezo a leer, y empiezo a escudriñarlo y a leerlo, ver lo increíble de este salmo, ¿sí? Lo glorioso, increíble, majestuoso de este salmo. Este salmo es llamado el Salmo de la Crucifixión porque describe aún con una exactitud todo lo que sucedió en la cruz, 1000 años antes de que Cristo fuera crucificado. Y describe de una manera tal, ¿verdad?, lo que está sucediendo, lo que le está pasando. No sabemos qué le estaba aconteciendo a David en ese momento. Muy probablemente cuando escribió este salmo estaba siendo perseguido por Saúl. Amén. Amén. Pero ciertamente hay varias porciones en este salmo, amados hermanos, que David no pudo vivirlas, que David no fueron parte de su vida. Por ejemplo, vamos al versículo 14, por favor. Salmo 22, 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconectaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis extraños. ¿Verdad? Dice, mis huesos se desconjuntaron. Eso no le pasó a David. Eso no le pasó a David. Y más aún, hay varios versículos, pero el clímax de algo que no le pasó a David es lo que dice el versículo 16. A ver, ¿quién más me lo lee? El versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Ahí está, ¿verdad? Horadaron mis manos y mis pies. Eso nunca le pasó a David. Jamás. David murió sin ser horadado sus manos y sus pies. Por lo tanto, ¿verdad?, David está aquí hablando de alguien más. David está escribiendo en este salmo a alguien más. Muy probablemente David estaba muy angustiado por cómo lo tenía rodeado Saúl, ¿verdad? Y en esa angustia escribiendo este salmo con su angustia, latiendo en el pecho y todo. Pero ahí fue cuando el Espíritu Santo, muy probablemente, ¿verdad?, lo tomó y lo llevó más allá de eso. Lo llevó a conocer los sufrimientos del Mesías en la cruz del Calvario. Este salmo es un salmo profético de lo que le iba a pasar al Mesías y lo que iba a decir, los diálogos que iba a poner, hermanos, y lo que le iba a suceder con sus enemigos. ¡Wow! Es una manera exacta, precisa de este salmo. Amén. Cuando nosotros lo desglosamos, nos asombramos de la exactitud, de la forma en la que Dios toma a David y le hace poner todas estas letras, que es la viva vivencia de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. 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 Y dice David, ¿verdad? Salmo de David. Y dice sobre Ajelet Azahar, ¿verdad? Que significa el costado de la aurora. El costado de la aurora. Y mientras yo estaba meditando esto del costado de la aurora,
Y viendo que este salmo hablaba de los padecimientos de Cristo en la cruz, de lo que Él iba a pasar, de cómo la gente se iba a burlar, de todos los detalles, vino a mi mente algo muy especial. Y decir, ¿verdad?, que recordando que en medio de la noche más oscura, recordemos que siempre con el Señor hay una aurora. Amén. Que siempre con el Señor hay una aurora. Y no por nada nos lo está poniendo ahí David, el Espíritu Santo inspirando a David sobre este detalle. Y entonces entra David en el versículo 1, ¿verdad? Y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esta parte es citada textualmente por Cristo en la cruz del Calvario. Textualmente, Mateo 27, versículo 46, y otro que me busque en Marcos 15, 34, procurando que sean diferentes. Los que ya leyeron, por favor. Mateo 27, 46 y Marcos 15, 34. Mateo 27, 46. Amén. Marcos 15, 34, el siguiente. ¿Puede leerlo? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me has desamparado, ¿verdad? Y lo mismo en Marcos 15, 34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén, ¿verdad? ¿Por qué me has desamparado? Fíjense que en el Salmo decía, ¿por qué me has abandonado? Pero aquí dice, ¿por qué me has desamparado? Desamparar no solo es abandonar. Desamparar va más allá. Cuando alguien abandona, puede ser que el otro ni se dé cuenta cuando lo abandonó. Puede ser que la persona ni se enteró que fue abandonada. Ya al rato se va a enterar que fue abandonado. Pero desamparar es quitarle el favor a la persona. Quitarle el favor, el amparo, la ayuda, quitártela y dejarlo a la merced. Desamparo entonces es más profundo que un abandono. Esto tiene que ser así, porque Dios no abandonó a su hijo, lo desamparó. ¿Qué significa? Porque Dios nunca se fue lejos de su hijo, siempre estuvo allí. Porque Dios no puede dejar a Dios. Viven en una comunión ininterrumpida. Pero sí lo desamparó. Le quitó todo su favor, toda su protección, todo su amparo. Como dice el salmista, bajo las alas del Altísimo, pues Dios alzó sus alas con su hijo. Y le quitó el favor, le quitó la gracia. El Padre nunca lo dejó de la cruz, nunca, pero sí lo desamparó. Isaías profetizó acerca de esto, por favor, Isaías 53:10. Los que no han leído, por favor. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, quitándole aparecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y con todo que Matel herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, ¿verdad? Y como que escondimos de él el rostro, y todos estos detalles que sufrió Cristo en la cruz del Calvario, dice Isaías, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. O sea, Dios no solo lo abandonó, no solo le quitó su favor, no solo lo dejó a la merced del enemigo, sino además descargó su ira sobre su propio Hijo en la cruz del Calvario. Y es por eso que Jesús exclama, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? El Padre estaba cargando la ira de todos nosotros
La ira con la que Dios aborrece el pecado. Decía por ahí un predicador: ¿quieres saber cuánto aborrece Dios el pecado? Ve cómo trató a su hijo en la cruz del Calvario. ¿Quieres saber cómo Dios aborrece, abomina el pecado? Ve cómo trató a Cristo en la cruz del Calvario. Dejó que nosotros lo maltratáramos, lo deformáramos, pero no bastó con eso para Dios. Él quiso quebrantarlo, porque Él estaba cargando nuestros pecados. ¿Tú crees, acaso, que si Dios hizo todo eso con su Hijo, te va a perdonar a ti? Si no estás en Cristo Jesús. ¿Tú crees? Porque hay gente que dice: bueno, cuando llegue yo al cielo ya Dios dirá. No. Dios ya dijo que el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. La única forma de escapar de la ira de Dios es a través de Cristo Jesús, de creer en Él. Amén. De en verdad nacer de nuevo en nosotros. Si no, vamos a experimentar la ira de Dios, y más adelante el Salmo nos va a decir más cosas acerca de esto. Pero vamos a experimentar esa ira, y Cristo no está en nosotros, hermanos. No está en nosotros. Lo único que nos espera, ¿verdad?, es la ira de Dios. El que no cree, ¿qué dice la palabra de Dios? Ya es condenado. La ira de Dios está sobre él. La ira de Dios, Juan 3:36. La ira de Dios está sobre él, ¿verdad? Sobre él. Así que no creas que Dios no va a pasar por alto los pecados. No, Él no va a pasar por alto ningún pecado. Y Él va a tratar a cada pecador como trató a su Hijo. Lo va a quebrantar, pero en un lugar diferente. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es un grito de decepción. No es un grito donde Jesús está decepcionado de su Padre. Es un grito de angustia por la prolongación de la agonía, por la prolongación del tiempo. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. Y Él está exclamando esta parte a las 3 de la tarde aproximadamente. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde. Jesús exclama eso. Después de casi 6 horas de estar crucificado, es cuando Jesús exclama eso. Porque no solo está soportando el dolor de los clavos, no solo está soportando la asfixia que produce la cruz, no solo está soportando el tétano que empieza a sentirse en su cuerpo, el calor sofocante del sol pegándole y no teniendo ni una sombra, sino que también está soportando la ira de Dios. No es un grito de decepción, es un grito de agonía. Es un grito donde Jesús está hablándole al Señor, ¿verdad? Oh, amados, Él no gritó: ¿por qué este dolor? Oh, no, Él no gritó: ¿por qué esto, Señor? Como muchos de nosotros que a veces gritamos: ¿por qué esta enfermedad? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué esto, Señor? ¿Por qué, verdad, mi esposo, mi hijo, mi padre, no sé, esto? Eso suena a carnalidad, hermanos, y Jesús no sonó a carnalidad. Jesús dijo: ¿por qué me has desamparado? Y eso nos habla, amados hermanos, de que Jesús lo que le dolió era el abandono, que el Padre lo había desamparado, lo había dejado a su merced. Oh, hermanos, todo santo, todo verdadero, redimido del Señor, todo aquel que ha gozado de la gracia del Señor, no puede, hermanos, no deberíamos decir, más bien dicho: ¿por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta tribulación? ¿Por qué esta prueba? Deberíamos de estar, hermanos, como Cristo Jesús, doliéndonos de la comunión con el Señor.
doliéndonos de no tener esa comunión. Un verdadero santo que vive en una comunión con su Señor, lo que más extraña es esa comunión en medio de la prueba, es ese sentimiento de estar con el Señor. Amén. Por eso David decía también en otro salmo: cuando vendré y me presentaré delante de ti. Fueron mis lágrimas mi pan de día y noche. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Podemos ver a Jesús no quejándose, sino doliéndose de la ruptura de la comunión con su Dios, con su Padre Celestial. Que eso debería ser lo principal en nosotros. Y eso habla, hermanos, de que estamos viviendo una buena comunión con Dios. Cuando a veces en la prueba no entendimos que Él está ahí. Entonces es lo que extrañamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? Eso es lo que extrañaba más Jesús en la cruz del Calvario. Imagínense nosotros a veces por un leve momento. Jesús, que había vivido una eternidad de comunión con su Padre, desde la eternidad pasada, si pudiéramos nombrarlo así, Él había vivido una comunión ininterrumpida. A veces nosotros hemos vivido una comunión con un amigo 20 años, de repente que se va, lo extrañamos, o con un padre, y nos duele. Ahora imagínate a Cristo, que se rompió una comunión de una eternidad. Ese es el grito del Señor. Y repito, debería ser el grito de todos santos también, de cada uno de nosotros cuando estamos en medio de la tormenta, de la agonía, no sentir que Él esté allí. Este debe ser. Esta es la única porción, amados hermanos, en la Escritura, donde Cristo se dirige a Dios como Dios mío. Porque en los demás Él se dirige como Padre. Pero en medio de esta agonía, de este sufrimiento, es la única vez que vamos a ver a Jesús llamando a Dios Dios mío. Ya no Padre, sino Dios mío. Era tanto el desamparo. Y dice el versículo 2: Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. ¿Cómo se cumplió esta parte en Jesús? Si Jesús fue quitado de la cruz antes de que cayera la noche, es más, antes de que cayera la tarde. De día es claro, Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. De noche, ¿qué pasó? Bueno, quizá allí nos lo aclara Mateo 27, 45. Mateo 27, 45. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hasta la hora novena cubrió tinieblas la tierra. Ahí está, de día y de noche. El Señor está acá hablando. En medio de la luz del sol y en medio de las tinieblas, el Señor está clamando. Y dice el Señor Jesús: y no hay para mí reposo. Y no hay para mí reposo. ¿Por qué dijo eso el Señor? Porque está soportando la ira de Dios en ese momento, hermanos. Porque está soportando en ese momento. No hay un momento de descanso para Él. No hay para mí reposo. Yo quiero decirte algo, amado hermano. Jesús en la cruz soportó lo que nosotros tendríamos que soportar en nuestra condenación. La palabra de Dios dice que no va a haber reposo en el infierno. No va a haber reposo en el lago de fuego y azufre. Será un tormento de día y noche sin parar, sin que puedas descansar un solo momento, donde el gusano de la conciencia te va a atormentar día y noche, donde sentirás que una llama te quema, pero nunca te consumirá. Y Jesús estaba exclamando allí en ese salmo: no hay para mí reposo.
Eso es lo que van a exclamar muchos en el lago de fuego y azufre. No hay para mí reposo. ¿Se acuerdan del rico cuando clamó a Abraham? ¡Abraham! ¡Manda a alguien que moje la punta de mi lengua con su dedo! Porque estoy en sufrimiento, en agonía. Oh, amado hermano, Jesús ahí experimentó todo lo que nosotros íbamos a experimentar en la eternidad, en un solo momento, en un solo instante, en esas horas, si podríamos llamarla así. Él experimentó todo eso y dice, ahí no hay reposo. Muchos por ahí predicadores dicen que Jesús cuando murió descendió hasta el infierno y soportó el infierno. Eso es una mentira. Jesús no tocó el infierno. Jesús vivió el infierno en la cruz del Calvario. Ahí soportó la ira de Dios y por eso le exclamó, no hay reposo. ¿Te estás dando cuenta lo que costó nuestra salvación? Lo que costó que Dios desamparara a su Hijo, que el Hijo se sintiera desamparado, que Él tendría que soportar todos los pecados de nosotros, la ira de Dios sobre Él, que Él exclamara lo que muchos están hoy exclamando en el infierno, no hay para mí reposo. Él lo vivió, para que tú ya no vivas más eso, para que tú puedas reposar en el Señor, si crees de todo corazón en Él. Y dice el versículo 3, sin embargo tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste, y a ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Amado hermano, nosotros podemos ver a Jesús en la cruz del Calvario citando las Escrituras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22:1. Y otras porciones de la Escritura citándola ahí. Y esta parte que nos habla el Salmo, Jesús estaba apoyando en toda la evidencia bíblica, ¿verdad? Cuando los santos del Antiguo Testamento clamaban al Señor, cuando estaban en medio de un sufrimiento, en medio de una persecución, en medio de una tribulación, y Dios les respondía. Entonces el Señor está hablando aquí con fe de que el Señor le va a responder, de que el Señor le va a responder, confiando en toda la evidencia. A ti, cada uno de nosotros, amados hermanos, cuando estamos atravesando alguna prueba difícil y todo, y estamos clamando al Señor, tenemos que confiar que Él va a responder, que Él va a responder. Jesús, en medio de todo ese sufrimiento, confiaba en el Padre, confiaba en el Señor y estaba amparado bajo sus alas. Como dice Hebreos 12:1, ante la tan grande nube de testigos. Esos son los santos del Antiguo Testamento. Esos son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, David, Moisés, Abraham, Noé, Enoc. Ahí está. Y Jesús evocó también a ellos en su humanidad. Así cada uno de nosotros debiera de tener, por eso bien, hermanos, cimentados en la Escritura, porque es de donde viene nuestra fe. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Como veíamos, cuando veíamos de la fe no es un salto cuántico, ¿verdad? La fe tiene su base en la palabra de Dios, siempre su base en la palabra de Dios. Yo no puedo decir que tengo fe cuando no me quiero basar en la palabra de Dios. Jesús lo mostró vez vez citando las Escrituras. Aún en la agonía más fuerte de la cruz, Él citaba las Escrituras. La Escritura nos muestra que Jesús fue victorioso. El Padre le levantó de los muertos. Hechos 2:27 al 31. No haya leído, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 27 al 31. Pues no dejaré mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pues siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia
en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Amén. Amén. Entonces David estaba profetizando de todo esto. David fue un profeta de Dios. Y profetizó de todo esto. Y vean qué hermoso nos está. Ahora vean la siguiente descripción que hace. Versículo 5 y continúo, perdón, 6 y continúo. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí te burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. ¿Acaso, amado hermano, no es esta la descripción de lo que pasó con Jesús con sus enemigos? ¿Acaso no es lo que le decían a los judíos? Confío en Dios. Vean la descripción 1000 años antes de que eso sucediera. 1000 años antes de que eso pasara. Y aún dudas que esto fue inspirado por Dios. Aún dudas de la fidelidad y de la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Dios la inspiró 1000 años y no puede haber mayor exactitud, hermanos. Menearon sus cabezas, le hicieron muecas, se burlaron de Él. Los fariseos, los saduceos, los judíos. Qué descripción tan viva de lo que pasó. Y aquí viene algo interesante. Jesús dice, yo soy gusano y no hombre. Isaías 52:14. Que alguien que no haya leído, por favor, Isaías 52:14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Amén. 53:3. Quien no haya leído, por favor. Despreciado y desechado entre los hombres, raro de color, experimentado y quebrantado, como que después de el rostro, fue menospreciado y no estimado. Ahí está. Dice que su parecer ya no era el de un humano. Quiero darte una imagen de lo que podría ser esto. ¿Alguna vez has visto una foto o visto en el hospital en una visita a un accidentado que viene casi donde se le ven las vísceras y se le ve todo golpeado y sangrando por todos lados? ¿Qué efecto te produce eso? ¿Te quieres desmayar? ¿Quieres vomitar? ¿Verdad? Déjame decirte que así es. Los latigazos que le pegaban, que le desgarraban su vida. Por eso dijo Jesús, yo soy gusano. Ya su parecer no era el de un humano. Estaba totalmente deformado y viéndose sus pulmones, quizá también sus vísceras, a raíz de que se ensañaron y no vieron dónde le pegaban los latigazos, no solo en la espalda, era donde cayera. Sus vísceras quizás se veían. Qué tremendo, hermanos, lo que vivió el Señor por darnos salvación. Amén. Por eso la palabra de Dios dice, hay aquel que tiene un poco una salvación tan grande. Porque costó mucho el precio. Costó mucho el precio y Dios no dará por inocente al que tenga en poco una salvación tan grande como la que el Señor hizo. Versículo 9. Porque tú me sacaste del seno materno. Me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fue entregado desde mi nacimiento. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Indudablemente estamos hablando de su concepción y de tu nacimiento. Luego el 11. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca. Pues no hay quien ayude. Muchos toros me han rodeado. Toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua, y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera,
se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor, y la lengua se me pega al paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horaron las manos y los pies. Perros, toros de Basán, búfalos. Aquí está hablando de los sacerdotes, está hablando de los escribas, de los fariseos, ¿verdad? De todos aquellos que querían quitar a Cristo Jesús. Desde cuando andaba y caminaba en la tierra, cómo buscaban ocasión para matarle. Y en la cruz, como perros esperando a que caiga su pedazo de carne al piso, estaban. Y el Señor los describe así, como perros, como búfalos, por su fuerza con la que odiaban, como toros de Basán. Qué terrible, hermanos, ver a todos el pueblo por el que Él vino, odiándolo y despreciándolo. Y no solo deseando esto, sino queriendo que cayera. Ven cómo este salmo describe tan vívidamente lo que sucedió ahí. Yo me admiré cada vez que iba viendo este salmo, cómo describía paso a paso lo que le iba a suceder al Mesías. Yo quiero decirte algo. ¿Qué debieron de haber pensado los escribas, los fariseos y los saduceos cuando Él exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Acaso no se acordaron de este salmo? Y sin embargo se rieron, se burlaron. Así hay muchos que están oyendo la palabra de Dios y no la quieren aceptar, no la quieren recibir en su corazón, prefieren seguir sus cuestiones, sus ilusiones, sus vanidades, lo que ellos creen, y no quieren venir a la palabra de Dios, no quieren encontrar la seguridad en la palabra de Dios. Si ellos hubieran tomado un poquito de reverencia y hubieran escuchado ese lamento del Señor y hubieran recordado este salmo, verían vívidamente que Él era el Mesías esperado. Quizás allí también Satanás y sus huestes le hablaban cara a cara y se burlaban de Él, ¿verdad? Y buscaban que bajara de la cruz. Pero ahí fue precisamente donde Él los derrotó. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Sí, por favor. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, dejándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Amén. Triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Y luego dice el Señor, también ahí, en los versículos que leímos, fueron varios, hermanos, por el tiempo, dice: pues no hay quien me ayude. Todos los que Jesús amaba, los que estuvo cuidando durante 3 años, lo habían abandonado. Los discípulos habían abandonado al Señor, a excepción de Juan. Todos los demás lo abandonaron, lo dejaron. Todos aquellos en los que Él confiaba lo habían dejado y lo habían abandonado. No hay quien me ayude, no hay quien me dé palabras de ánimo, no hay quien me diga, ¿verdad? El Señor está contigo, estamos contigo, estamos orando a tu lado. Jesús, no había nadie cerca de Él. Como el amor que Pablo, cuando todos lo abandonaron, todos me han abandonado. Oh hermano, algún día has sentido un amigo en tus peores problemas, en tus peores situaciones, que aquellas personas que más amabas te dejaron, te abandonaron. Cuando estabas en la peor situación, aquellos en los que tú confiabas plenamente te abandonaron. Imagínate a Jesús. Pero de aquí tenemos que aprender también algo, hermanos. A pesar de que Jesús lo abandonaron, cuando Jesús resucitó, Él fue a buscarlos. Y los vio con amor.
y los atrajo a Él otra vez. ¿No acaso debemos hacer nosotros lo mismo? No importa si nos abandonaron en medio de la prueba más dura, en medio de la aflicción más difícil de nuestra vida, peor le hicimos al Señor. Peor le hicimos a Él. Y sin embargo, Él nos perdona. Y Él nos ama. Y dice también, todos mis huesos están descoyuntados. Oh hermano, cuando lo clavaron en la cruz abajo, sus manos, sus pies, y a la hora de levantarlo, la cruz caía sobre un pozo, sobre un hueco que había ahí. Y el impacto, a la hora del impacto, estando crucificado, los huesos se le descoyuntaron. ¿Alguna vez has sentido que un golpe te ha descoyuntado un hueso? Imagínate el dolor que sintió el Señor. Mis huesos se han descoyuntado. Y dice el versículo 14, soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Jesús, debido al golpe y a la agonía de la cruz, hermanos, había pasado algo, un suceso en su corazón que tiene un nombre bien extraño, pero se había llenado su pecho de agua y sangre. Y es lo que aquí está narrando el Señor. Por eso podemos entender que cuando lo atravesaron con una lanza, ¿qué salió? Agua y sangre. Agua y sangre. Vean cómo el Señor narra lo que estaba sucediendo aún dentro de su cuerpo. David, viéndolo mediante esta inspiración del Espíritu Santo 1000 años antes, que su cuerpo se llenó de agua y sangre. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilla! Me asombro de la exactitud con que el Señor inspiró a David. Y dice el versículo 15, con un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo tengo sed? En la cruz. Su lengua estaba pegada al paladar. ¿Alguna vez has sentido una sed viva y sientes cómo la lengua se te pega al paladar? Esa era la agonía de Cristo. Era tanta su sed que su lengua se pegaba a su paladar. Versículo 17. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suerte. Exactitud. ¿Cuánta exactitud de este salmo? Los soldados, ¿qué hicieron, hermanos? Tomaron sus ropas y echaron suerte. Y sucedió tal cual. Qué exactitud tan maravillosa. ¿Sí? Jesús en la cruz no estaba como lo pintan hoy en los cuadros, como lo pintan, como lo ponen en los crucifijos, como lo ponen, no está vacío. Le ponen una túnica aquí o algo que le tape acá. Jesús estaba desnudo. Jesús no había nada que lo cubriera, estaba desnudo. ¿Por qué tenía que estar desnudo en la cruz del Calvario? Porque es la causa del pecado. El pecado produce desnudez en nuestra vida. Génesis 3:7, por favor, que lo encuentre rápido. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces pusieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y conocieron que estaban desnudos. El pecado produce desnudez. Por eso, hermano, cuando ves una sociedad que va cayendo en pecado y en pecado, vas a ver cada vez más a la gente con menos ropa. Porque eso es lo que produce el pecado, desnudez. Y como Cristo cargó el pecado de todos nosotros, lo desnudaron en la cruz. Y dice el versículo 19, pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Respóndeme. Jesús termina con un canto de victoria. Jesús termina con algo interesante, hermanos, porque la versión dice respóndeme, pero literalmente en el hebreo que está ahí es me has respondido. Me has respondido.
Jesús termina esta parte diciendo, me has respondido, y muy probablemente, inmediatamente después de cuando dice la palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús se entrega en una completa confianza en el Señor y entrega su espíritu. Me han respondido. Hermanos, qué maravilla de este salmo. Qué maravilla ver cómo Dios nos habla de lo que iba a pasar al Mesías, lo que iba a sufrir y cómo se cumplió plenamente. Pero para que veamos que desde la eternidad Dios planeó todo esto, el gran costo para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Amén, amén. Y tú dices todavía, ¿por qué tengo que sufrir por Cristo? Y tú todavía dices, es que subir a Cristo es difícil. ¿Acaso no fue más difícil para Cristo pagar tu salvación? Es que me van a abandonar. ¿Acaso Jesús no sufrió el desamparo de su Padre y de sus discípulos? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Inclinemos nuestra cabeza, hermanos, y oremos al Señor. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por mostrarnos en este salmo los sufrimientos del Mesías, los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo tan vívidamente 1000 años antes de que sucedieran. Señor, gracias porque nos muestras el costo tan grande y lo que Cristo padeció en la cruz del Calvario. Nos muestras hechos, Señor, que muy probablemente no fueron narrados por los evangelistas, pero tú nos estás hablando aquí de lo que le sucedió y todo lo que pasó. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros salvados. Padre, ayúdanos a entender esto. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón, Señor, que tu palabra, Señor, resplandezca dentro de nosotros y nos ayude a comprender y a entender el costo tan alto, tan sublime, tan infinito que tú pagaste para poder labrarnos, para poder salvarnos, limpiarnos, redimirnos de nuestros pecados y reconciliarnos contigo. Oh Dios, qué salvación tan grande y tan alto precio para nosotros, por simples criaturas rebeldes a ti. Nos salvaste, desamparando totalmente a tu Hijo amado y descargando sobre él tu ira. Gracias, Señor, porque Él pudo exclamar, no hay reposo para mí. Pero nosotros podemos decir, hay reposo para mí. Hay reposo en Cristo Jesús para mí. Hay reposo para todo aquel que en verdad se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en tu Hijo amado como su Señor y Salvador. Entra en el reposo del Señor. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque no tendremos nunca, ni la eternidad nos alcanzará para pagarte lo que has hecho por nosotros. Solo podemos decirte gracias, Señor. Gracias por salvarnos. Gracias por el precio. Gracias, Señor, porque tu Hijo amado derramó su sangre y soportó toda la ira para que nosotros no tengamos que soportar ni una gota de ira tuya. Porque toda la ira que tú ibas a descargar sobre nosotros, Él la absorbió en su cuerpo. Gracias, amado Padre. Gracias por ese amor tan grande que has mostrado para con los tuyos. Te damos la gloria, el honor y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. 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 Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a prepararnos para la oración.